Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro, Señor. Señor, venimos ante ti, Señor, con un corazón sincero, Señor. Queremos pedirte, Dios, que tomes el control absoluto, Señor, de este lugar, Señor. Que este lugar sea, Señor, un lugar de oración, un lugar de tu presencia, Señor. Que cada persona que llegue en este sitio, Señor, pueda sentir de que tú realmente moras aquí en este lugar, Señor. Amén. De que en este lugar, Señor, tú haces cosas maravillosas, Señor, en la vida de las personas, Señor. Entregamos, Señor, este tiempo de la palabra en tus manos, Señor. Eres tú, Señor, el que habla. Eres tú el que trae la palabra, Señor. Lo entrego, Señor, totalmente en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, el capítulo 1. Quiero compartir con ustedes, estas son palabras, normalmente las palabras que comparto son palabras que el Señor trae a mi vida. Esta semana ha sido una semana de mucho desánimo, muchas pruebas, y el Señor ha traído esta palabra a mi vida, y hoy quiero compartirlo con ustedes. Vamos a leer el libro de Job, el capítulo 1, a partir del versículo 1. Josué, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta allí. Esta era una situación difícil para el pueblo de Israel. Conocemos la historia del pueblo de Israel, que era un pueblo que en los momentos difíciles no buscaban directamente a Dios, sino buscaban refugiarse en otras cosas, en ídolos. Trataban de hacer las cosas con sus fuerzas. Y es aquí cuando Dios se lleva a Moisés. Yo me imagino que hubo una gran duda dentro del pueblo de Israel, porque ellos estaban a la puerta de la tierra prometida. Estaban a escasos metros de una gran conquista para ellos, de llegar a esa tierra que por tantos años Dios les había prometido. Pero ¿qué pasa? Se habían quedado sin un líder. Se habían quedado sin ese Moisés, sin ese líder que los sacó de la esclavitud de Israel.
Entonces, más de uno se habrá dicho, pues, si Moisés no está, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Cómo vamos a entrar a esta tierra si no tenemos un líder? Entonces, el mismo Dios viene y habla con este hombre, con Josué. Y le dice, y lo leemos en los 2 primeros versículos, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. El mismo Dios viene a hablar. ¿Quién era Josué? Pues Josué era un siervo. Era el siervo que andaba detrás de Moisés, que constantemente estaba en la presencia de Moisés, y era el que iba a todas partes. Donde iba Moisés, allí estaba Josué. Moisés subió arriba a recibir a hablar con Dios, y allí estaba Josué. Y es ese hombre que Dios estaba preparando para tomar el relevo de ese hombre que Dios tanto amó. Yo creo que Dios amó tanto a Moisés que hablaba personalmente con él. Muy pocas personas tuvieron el privilegio de hablar personalmente con Dios. Estar de frente con Dios y hablarle como tú. Y aquí este hombre, Dios le estaba dando el mismo privilegio. Venía a hablarle: Josué, tú eres el elegido. El mismo Dios viene y le dice a este hombre, versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Qué promesa más grande la del Señor. El Señor le estaba dando una promesa tan grande a este pueblo que tantas veces se apartó de los caminos de Dios, pero aún Dios seguía siendo fiel a sus promesas. Dios seguía manteniendo esa fidelidad. Dios prometió, primeramente se lo prometió a Abraham, y sucesivamente a los descendientes se los iba prometiendo, y a Moisés se lo había prometido: yo les voy a dar esa tierra prometida. Y habían llegado en ese momento. Era el tiempo en el que ellos iban a recibir esa promesa de vivir en una tierra propia, en un hogar propio que era proveído por el mismo Dios. Y entonces viene Dios y habla con este hombre. Yo me imagino el temor que habrá en ese hombre, se habrá dicho, pues, ¿cómo yo voy a ocupar un lugar tan grande, ese vacío tan grande que deja Moisés? Yo soy un simple siervo. Yo me imagino que habrá tenido ese pensamiento este hombre. Pero Dios le estaba dando el privilegio de llenar ese gran vacío que estaba dejando Moisés. Pero Dios no solamente le estaba prometiendo que iban a conquistar una tierra. Además de eso, Dios le estaba haciendo muchas promesas a este hombre. Y todas las promesas que Dios le da a este hombre, a Josué, son las mismas promesas que nos da a cada uno de nosotros. Esas promesas que vienen directamente de Dios, pero estas promesas son las mismas que Dios nos da a cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias que lleguen a nuestras vidas, sin importar los problemas, las dificultades. Él está con nosotros. ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Qué le dice Dios? Fíjate lo que le dice en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué
promesa más grande le está dando a este hombre. Dice nadie, absolutamente. Cuando dice nadie, es nadie. Ni el mismo Satanás te puede hacer frente a ti. Porque es una promesa que te da el mismo Dios. Esta misma promesa que le dio a Josué es la misma promesa que Dios te da a ti. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios está contigo. Es una promesa de Dios. Dios está contigo y que no haya duda. Que no haya duda en tu vida, que no haya hueco, no haya rincón, no haya espacio para la duda de que es una promesa de Dios y de que Él cumple sus promesas, de que Él está contigo. Él no te abandona, no te desampara. Él está contigo. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús dice, vas a tener muchos problemas en el mundo. Te van a odiar, te van a insultar, te van a maltratar, te van a escupir. Pero no te preocupes, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, es lo que te dice Jesús. Dice en Colosenses 2, versículo 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, todas las actas estaban contra nosotros. La condenación venía sobre nuestras vidas. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el mismo Jesús, el que tomó esa condenación y la clavó en la cruz cuando Él derramó su sangre por nosotros. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y triunfando sobre ellos en la cruz. Y sabes una cosa, dice, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz. Y es a través de ese triunfo en esa cruz, a través de esa sangre que Él derramó en la cruz, a la cual nosotros podemos llegar a estas promesas. Por esa sangre que Él derramó en la cruz, estas promesas son nuestras, nos pertenecen a cada uno de nosotros. Dice el mismo Dios dice aquí, nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Promesa de Dios confirmado con Jesús cuando Él te dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero aquí hay algo. Promesa de Dios, condición de Dios. Dios te da una promesa, pero también hay una condición que cumplir. ¿Y cuál es la condición que Dios le dio a Josué? Dice en el versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Aquí, esto. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
todo te saldrá bien. ¿Está claro la condición que el Señor nos pide, nos pone para acceder a todas estas promesas? El Señor nos dice, estaré contigo, no te abandonaré, no te desampararé. Nadie, absolutamente nadie, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Amén. Es una promesa grandísima que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Llegarán situaciones a nuestras vidas, dificultades a nuestras vidas. Pero Él dice que nada podrá hacernos frente en todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a dar lugar al miedo? ¿Por qué vamos a dar lugar a la duda, a la incredulidad? Si tenemos promesas tan claras que el Señor nos da, ¿por qué vamos a dejar una puerta abierta al enemigo para que ese enemigo pueda entrar y hacernos daño? Nadie puede hacernos daño. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El salmista dice, tú me rodeas por delante y por detrás. El Señor nos rodea a cada uno de nosotros. El Señor el salmista dice, eres mi refugio. En otra parte dice, eres mi alto refugio. Tú me sostienes con tu diestra de justicia. Es una promesa muy grande para cada uno de nosotros. Dios está con nosotros. Dios es el que guía nuestros pasos, pero nosotros necesitamos cumplir una condición. Meditar de día y de noche en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Guardar todo lo que dice la palabra de Dios en nuestros corazones. Este pueblo estaba llamado a conquistar varias naciones, no solamente una nación, sino allí había varias naciones que tenían que ser conquistadas. Este hombre fue llamado a ser un conquistador, Josué, para guiar a un pueblo a conquistar naciones. El Señor los preparó para ese propósito, el de conquistar reinos. Y es lo mismo que Dios, a lo cual Dios nos prepara a cada uno de nosotros. Estamos llamados a conquistar ciudades, pueblos, naciones. Cada uno de nosotros somos conquistadores que Dios prepara, que Dios usa. Pero, ¿sabes una cosa? Que necesitamos creerlo. Que Dios nos levanta a cada uno de nosotros a conquistar personas para el reino de los cielos. Aunque tú no puedas predicar el Evangelio, tú puedes predicar con un testimonio, con tu forma de vivir, con tu forma de hablar, con tu forma de decir las cosas. Aquellas personas que tienen esposas inconversas, esposos inconversos, están llamadas a conquistar a su pareja con su forma de vivir, con su forma de hablar, con su forma de hacer las cosas. Estamos llamados a ser conquistadores de almas. Jesús dice, yo voy a hacer de ti pescador de hombres. Y es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros seamos conquistadores de almas, conquistadores de personas para el reino de los cielos. Amén. Pero este hombre, ¿por qué llegó al lugar donde el Señor lo llevó a ser un conquistador de naciones? Él era un simple siervo. Un simple siervo. Pero ¿por qué el Señor lo levantó tanto? Por la fidelidad que él tenía. Él estuvo sujeto a una autoridad.
Este hombre estuvo sujeto a la autoridad de Moisés. Moisés, el que escribió toda la ley. El Señor nos va a levantar a cada uno de nosotros si estamos sujetos a la ley y a su palabra. El Señor nos va a levantar a cada uno de nosotros a ser conquistadores de almas, de naciones, de ciudades, si estamos sujetos a su palabra. Cuando buscamos hacer las cosas con nuestras fuerzas, no vamos a llegar a ninguna parte. Nuestro recorrido va a ser muy corto. Cuando buscamos lo que es temporal, lo que es efímero, no vamos a llegar, porque va a llegar en un momento de tu vida. Vamos a llegar a los 80, 90 años y nos vamos a dar cuenta de que todo lo que hemos buscado no mereció la pena. Porque lo que Dios quiere de nosotros va mucho más allá. Es cierto, Dios nos dará todo el lugar que pisemos. Si nosotros se lo pedimos, Él nos lo va a dar. Pero todo lo que Dios quiere va más allá de lo material, de lo económico. Lo que Dios busca en nosotros son cosas eternas. Son cosas que Dios va a hacer en ti y que van a durar toda la eternidad. No nos conformemos con lo que es efímero y temporal, porque nos vamos a decepcionar. No pongamos nuestra confianza en personas, porque nos vamos a decepcionar. Pongamos nuestra confianza en ese que nos da a nosotros muchas promesas. El mismo Dios nos dice en Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo con vosotros. Él sabe lo que quiere para nosotros y todo lo que quiere es el bien para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Un futuro lleno de esperanza, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tomar una decisión de decirle: sí, Señor, yo quiero ser un conquistador, yo quiero sujetarme a tu palabra, yo quiero sujetarme a tu autoridad, como se sujetó Josué a la autoridad de Moisés. El Señor lo bendijo, el Señor lo levantó hasta lo más alto, porque él estuvo sujeto a la autoridad de Dios. Al estar sujeto a la autoridad de Moisés, el mismo Josué estaba sujeto a la autoridad de Dios. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que nos sujetemos a su autoridad, a su palabra. Porque solamente aquí vamos a encontrar palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de amor. Aquí vamos a encontrar palabras de restauración que van a restaurar vidas. Y Dios quiere usar nuestras vidas como conquistadores. ¿Para qué? Para conquistar almas, para conquistar vidas, para restaurar vidas. Amén. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Una vida conforme a su corazón. La Biblia me dice a mí que había un hombre que era conforme a su corazón, y ese era David, el rey David. Y Dios anhela que cada uno de nosotros seamos conforme a su corazón. Un hombre conforme a la voluntad de Dios, una mujer conforme a la voluntad de Dios, sujeto a su palabra, sujeta a la autoridad celestial. Eso es lo que Dios demanda de todos nosotros. Y después vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Dios hoy te dice lo mismo. Porque tú serás el que repartes bendiciones para otras personas. Estamos llamados a hacer bendición a otras personas. Estamos llamados a ser guías para otras personas. Estamos llamados a guiar a otras personas al plan perfecto que Dios tiene para cada uno de los
de los seres humanos. Cada uno de nosotros, Dios tiene un plan con nosotros. Cada uno tiene un propósito. Pero hay algo que Dios desea, que cada uno tomemos una decisión de decir, Señor, yo quiero ser parte de ese plan. Dios nos da a nosotros la posibilidad de decidir qué camino podemos tomar. El salmista dice, tú me guiarás por la senda de la vida. Es el mismo Dios el que te indica cuál es el camino. Pero tú tomas la decisión de decir, Señor, yo camino este camino. Yo caminaré por esta senda. Pero también tú puedes tomar la decisión, Señor, yo no quiero esto. Yo quiero vivir mi vida. Quiero disfrutar. Quiero salir de fiestas. Quiero mujeres. Quiero dinero. Y Dios te lo acepta. Dios te lo acepta. Tú tomas esa decisión de decirle eso a Dios y Dios te lo acepta. Dios no te obliga a que tú camines sus caminos. Pero tienes que saber que ese camino que Dios te ofrece promesas, te ofrece amor, te ofrece vida eterna. Pero el camino que tú decides te ofrece sufrimiento, odio. La alegría que tú tienes es temporal. Eso no va a durar toda la vida, se acaba y va a llegar un momento en que todo lo que tú has hecho, todo ese camino que tú has recorrido, vas a empezar a sembrar los frutos de ese camino, frutos de odio, de resentimiento, de tristeza. Todo eso lo vas a ir sembrando por el camino. Yo te animo a que tú pongas en una balanza. ¿Tú cuál dices que es la mejor decisión? ¿El camino que Dios te ofrece o el camino que tú decides? Ambos caminos te van a dar frutos, muchos frutos. El camino de Dios te va a dar fruto para vida eterna. El camino que tú escoges te va a dar fruto para condenación eterna. Dios está con cada uno de nosotros. Dios está con aquel que toma la decisión de someterse a su voluntad, a su palabra, a su autoridad. Nadie te va a hacer frente en ningún día de tu vida. ¿Por qué? Porque ese Dios de promesas cumple su palabra y cumple todo lo que dice en su palabra, y Él nunca te va a dejar desamparado. Es cierto, van a llegar dificultades, tristezas. Jesús mismo dice, estaréis tristes y el mundo se gozará, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es una promesa de Dios. La tristeza de hoy se va a convertir en gozo el día de mañana. Esa tristeza que tú tienes en los caminos de Dios, el Señor lo va a convertir, y ninguna lágrima que tú derrames cae al suelo. Todas las lágrimas las recoge Dios. Toda tristeza que llegue a tu vida está delante de Dios. Toda dificultad, todo problema. ¿Y sabes por qué Dios deja que suceda todo eso? Porque Dios te preparó para conquistar todo eso. Dios te preparó a ti para conquistar problemas, para conquistar dificultades. Dios te preparó a ti para ser un hombre victorioso, una mujer victoriosa. Dios te preparó a ti para vivir de victoria en victoria. Es que en los caminos de Dios no hay lugar para la derrota. Es que Dios no te prepara para que tú seas un derrotado o un fracasado. Dios te prepara para lo mejor.
Y Dios desea lo mejor para nosotros. Dios desea lo mejor para nosotros. Porque Él dice, yo sé qué pensamientos tengo hacia ti. Y yo deseo lo mejor para ti. Entonces vamos a acoger todo lo que dice su palabra, todas sus promesas son nuestras. Todas sus promesas nos pertenecen a cada uno de nosotros. Dios desea que como hijos suyos empecemos a vivir de victoria en victoria, que Él desea que tengamos la confianza de que nadie podrá hacernos frente. Que no haya duda de lo que Dios te está diciendo. Que no haya incredulidad, que no haya lugar para el desánimo. Porque si Dios le dice esto a Josué, Él te dice lo mismo a ti. Te dice lo mismo a ti. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy duros, y van a llegar tiempos mucho más difíciles aún. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar esos tiempos, esas dificultades que llegarán en un futuro en que la iglesia empiece a ser perseguida, en que no nos permitan reunirnos? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Vamos a simplemente por miedo, vamos simplemente a dejarlo todo? ¿Por miedo a que maten nuestro cuerpo? ¿No dice Jesús que no temamos a los que matan el cuerpo, que el alma no lo pueden matar? Jesús nos lo dice. La única forma en la que podamos nosotros afrontar esas situaciones que van a llegar en este mundo es su palabra. Confiar en su palabra, confiar en que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros allí en la cruz. Tus enemigos ya fueron expuestos públicamente cuando Él murió en la cruz. Entonces, ¿por qué vamos a dejar que nos intimiden las personas? ¿Por qué vamos a dejar que nos intimiden las potestades, las dificultades? Podrán matar nuestro cuerpo, pero tenemos la confianza de que en el día en que muera nuestro cuerpo sabemos a dónde vamos. Sabemos que tenemos vida. Y cuando la Biblia habla de vida, no se refiere a la vida carnal, se refiere a la vida mucho más allá de la vida en nuestro cuerpo carnal. Jesús dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué dudar de lo que Él dice en su palabra? Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes una infinidad de promesas en su palabra. Entonces vamos a coger todas esas promesas, pero necesitamos conocer cuáles son esas promesas. Por eso le dice, lo escudriñarás de día y de noche. Porque si no leemos, ¿cómo vamos a conocer qué promesas Dios tiene para nosotros? Solamente leyendo, escudriñando, leyendo, vamos a conocer qué promesas Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si tú conoces cuáles son esas promesas, yo te aseguro que cuando vengan las dificultades, cuando venga el enemigo a tentarte, a tratar de hacerte daño, tú te acordarás de esa promesa y le dirás, Señor, tú me prometiste esto. Señor, tú me diste una promesa. Y el Señor es fiel a su promesa y Él estará contigo. En ese momento difícil, en ese momento de dificultad, Él te acompañará, Él te sostendrá. Él no va a hacer que tú dejes de tener problemas.
Seguiremos teniendo problemas, dificultades, pero Él te promete, yo estaré contigo. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Porque Él te acompaña en los momentos más difíciles, en los momentos más duros. Cuando tú te sientes solo, ese es el momento en que Él te sostuvo, donde Él te abrazó. Ese es el momento en que Él te demostró de que tú no estabas solo, aunque tú estabas sufriendo, aunque tú estabas llorando, Él estuvo allí contigo, en todo momento, en todo tiempo. Él nunca te abandonó, nunca te desamparó. Aunque la vida nos demuestre de que Dios nos ha abandonado, Él nunca te dejó solo. Siempre Él estuvo allí, pero muchas veces nosotros nos olvidamos de sus promesas y dejamos que esas dificultades, esos problemas, nos nublen la mente, nos nublen todo lo que Dios nos dice, y nos olvidamos y dejamos que ese problema nos agobie, dejamos que ese problema traiga tristeza a nuestras vidas. Lo dejamos todo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Pero si nosotros tenemos presente todas sus promesas, Él estará siempre allí para sostenernos, para ayudarnos. Él nos ayuda en todo. Él nos sostiene en todo. Y Él nos guía en todo. Es que no hay promesa más grande que te diga que Él estará contigo hasta el fin del mundo. Nunca estaremos solos. Dios siempre está con nosotros. Siempre será nuestra guía. Siempre será nuestra ayuda, nuestro pronto socorro. Él estará siempre para nosotros. San Pablo dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y lo será fiel toda la eternidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas, por todo lo que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes a creer, a confiar en tus promesas, que tus promesas son reales, Señor, que todo lo que tú dices en tu palabra es verdad, es real. Y te damos gracias, Señor, por esa paciencia, Señor, que siempre nos has tenido. Queremos darte gracias, Señor, por ese amor tan grande que hemos recibido de ti, Señor, por ese privilegio de que tú nos hayas elegido a cada uno de nosotros para formar parte de tu reino, Señor. Y queremos pedirte, Dios, que tú levantes a cada uno de los que están aquí, Señor, a todos los miembros de esta iglesia, Señor, que tú has levantado en este lugar, para que cada uno, Señor, podamos ser conquistadores, Señor, de almas, de personas, Señor, que podamos conquistar esta ciudad para ti, Señor. Queremos pedirte, Dios, que tú derrames, Señor, de tu poder en este lugar, Señor, que podamos sentirte, que podamos sentir, Señor, ese espíritu tan maravilloso, Señor, que tú nos has prometido. Queremos darte gracias por tu presencia, Señor, y por todo lo que hoy hemos aprendido, por todo lo que nos has enseñado, Señor. Señor, bendecimos a cada hermano, Señor, que tú guardes la vuelta a casa, que tu presencia vaya por delante de cada uno, Señor. Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.